Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Tú eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablan. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme con tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana de día martes 27 de junio. Amén. Se nos va el mes de junio. El día de ayer concluimos por la mañana. Bueno, saludamos a nuestra hermana Magdalena Sáez del lugar de Semillero. Amén. Dios le bendiga, hermana Magdalena. Bendiga a toda la familia del lugar de Semillero, a todos los santos de aquel lugar. También saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga en esta mañana y a cada uno de aquellos que nos sintonizan día a día a través de este medio, ¿verdad? O por el canal de YouTube, también, por donde también está nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas. El día de ayer concluimos con el capítulo 13 de 2 de Corintios. Finalizamos ya esa carta que fue de gran provecho, ¿cierto? En cuanto al conocimiento, qué maravilloso es, hermanos amados. Y hoy vamos a continuar con el libro de Gálatas. Amén. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, vaya al libro de Gálatas, al capítulo 1. Dice, probablemente esta carta no es la primera, sino la segunda que escribió Pablo. Es la más intensa y la única que no contiene
un agradecimiento ni una oración por los lectores. Esto se debe a que motivo de escribirla era que estaba en juego el Evangelio de Jesús y la salvación de sus lectores. Los Gálatas ya no estaban siguiendo las enseñanzas de Pablo, sino que se habían apartado a un evangelio diferente. Al parecer, algunos practicaban algunas prácticas judías eran necesarias para la salvación, entre ellas la circuncisión. El apóstol le recuerda que él y Pedro, aunque eran judíos, también habían creído en Jesús, ya que nadie es justificado por las obras de la ley. Además, ellos mismos habían recibido el Espíritu al creer con fe y no por cumplir con ciertas prácticas religiosas. Esta carta es una defensa fiel del Evangelio, la cual nos recuerda que para ser salvos de la ira de Dios no debemos agregar nada a la fe en Cristo. Esta fe es suficiente y nos llama a vivir en libertad, sirviendo, obedeciendo a Dios. Este es el resumen de esta carta que fue escrita inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el apóstol Pablo aproximadamente el año 48 o 53 después de la ascensión de Cristo. Amén. Pablo, al enterarse de lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Galacia, decide escribir esta carta, tal como dice aquí el relator. Es una carta intensa, una carta fuerte, con el motivo, ¿cierto?, de despertar, ciertamente, a los Gálatas, que habían adoptado esta postura religiosa que ciertamente es muy tentadora, muy llamativa. De hecho, hoy día, en este tiempo contemporáneo, muchos se han apartado al judaísmo y están adquiriendo las costumbres, ¿verdad?, del judaísmo, las tradiciones, las costumbres, pensando que eso va a añadir, hermanos amados, más consistencia a la salvación. Ciertamente, Pablo aclara las cartas inspiradas por el Espíritu del Señor. Dios aclara, ciertamente por su palabra, que no es así. A los colosenses les habla el Señor y les aclara que la fe que salva es la fe de Jesucristo. No hay otra fe. La fe sola no salva. La fe de Jesucristo es la que salva. Y esa es la que nosotros debemos practicar día a día. Eso es lo que nos llama la Escritura a practicarla. Entonces Pablo, al enterarse de lo que estaba aconteciendo, que muchos de los Gálatas, que eran gentiles, ¿verdad?, ganados para Cristo, empezaron a guardar los rituales, a circuncidarse, a guardar los días, los meses, los años. Entonces Pablo, hermanos amados, en el Espíritu de Dios, escribe esta carta y comienza de esta manera: en el nombre de Jesús, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ya aquí la carta comienza con dureza. Aquí podemos apreciar o tener una sinopsis, ¿verdad?, un thriller, como dicen hoy día, de lo que va a ser esta carta. Solamente con el saludo, aquí hay una contundencia cuando Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Ves? Es categórico. Saluda de esta manera. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, o sea, a toda esa zona. No es destinado a un solo lugar, a toda la zona de Galacia, donde se había extendido la palabra de Dios, donde había llegado. Dios bendiga a mi amiga Sara Beltrán. Donde había sido predicado el Evangelio, a ellos se dirige. Ahora, esta carta para nosotros también, hermanos amados, sienta un precedente para usted y para mí, para todos los que hemos creído. Sienta un precedente esta carta.
y hace un llamado a no, hermanos amados, abandonar nuestra convicción, nuestra seguridad. Hoy día muchos lo han hecho, muchos hermanos amados se han alivianado en cierto modo en el servicio a Dios, en la búsqueda constante de Dios y en llevar un evangelio eh, medianamente espiritual. Sí, hay que decirlo, hermanos amados. Muchos han abandonado la fe por el materialismo, por el sentimentalismo. Muchos han abandonado la fe, hermanos, por el ritualismo. Y es ciertamente los tiempos, hermanos, el calendario son diferentes, pero el comportamiento de los creyentes es el mismo. Entonces, el llamado de esta carta no es solamente para las iglesias que están en Galacia, sino para las iglesias contemporáneas, los diferentes lugares que hay en el territorio del mundo. Luego dice, el cual se dio a sí mismo, ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Clarifica, ¿qué cosa? Que Jesucristo murió por sus pecados, por los pecados de todo el mundo. ¿Mm? Él pagó el precio del pecado. Hermano, aquí lo que tenemos que entender, que ninguno de nosotros, por muy buen sentimiento que tenga, por muy moralista que sea, no puede ser salvo. No, no, por sí solo no puede ser salvo. Eso nos tiene que quedar muy claro. Desde que, hermanos amados, entramos al Evangelio, y aún antes de entrar al Evangelio, nosotros deberíamos saber, esto es lo que clarifica, ¿qué es lo que es el Evangelio primeramente? Pablo describe el Evangelio de esta manera, mire, escuche, porque algunos tienen un mal concepto de lo que es el Evangelio, hermanos amados, y piensan, no sé, pues que el Evangelio, eh, voy a leerle aquí lo que Pablo dice con respecto al Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, esto está en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Primeramente, ¿qué es lo que es el Evangelio? Poder. ¿De quién? ¿De los hombres? No, no es aquí, hermanos amados, fuerza de voluntad. No es, aquí no hay una fuerza de voluntad humana. Aquí lo que entra a incurrir en el hombre es el poder de Dios. Primero es poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque es poder de Dios ¿Para qué? El propósito es para, escuche, salvación. Ni siquiera habla de sanidad. No, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Dios bendiga a nuestra hermana María Inés Galdame. Para salvación. Ahí está. Eso es lo que usted y yo debemos entender. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Por eso que Pablo aquí dice, con respecto a Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ve? Estamos en Gálatas, por si acaso. El libro de Gálatas. Entonces, debemos tener claro lo que significa el Evangelio. O sea, ¿cuál es mi posición? ¿Y cuál es la posición de Dios? Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Por eso que vino Cristo en la cruz, pagó su pecado y mi pecado, para que yo por la fe pueda acceder a la salvación. Porque si yo me muero sin haber creído que Cristo pagó mi pecado, y no solamente en mi mente, sino en todo mi ser, porque hay unos que creen en la mente,
pero es como poner una casa así en la tierra, encima de la tierra. Si yo no creo de esa manera, ciertamente estoy perdido. Ciertamente estoy perdido. Y mi día a día, bueno, lo vivo, ciertamente, pero lo vivo como los pajaritos o como los animalitos. Porque, hermanos, nosotros hoy día, por ejemplo, usted va a un cementerio, va a un velorio de una persona que no ha creído. Y supuestamente, de acuerdo al conocimiento que las personas tienen, esa persona, bueno, se va para el cielo. De hecho, muchos colocan por ahí, vuela alto, Juanito, no sé. O mi papá o mi mamá me está mirando del cielo. Y esa persona jamás creyó, jamás se arrepintió, porque la fe provoca el arrepentimiento. El Evangelio también provoca eso en el hombre, el arrepentimiento, la convicción, la seguridad. Y este Evangelio había sido llegado a los Gálatas por intermedio de Pablo, ¿cierto? Y por eso es que es categórico en su saludo. Esto es solamente la salutación, donde Pablo está saludando a la iglesia. ¿Mm? Pero luego ya, después de estos 5 versículos leídos, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado, escuche, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy sorprendido, estoy anonadado, estoy estupefacto, estoy ahí. Eso es lo que Pablo está expresando. Estoy atónito. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, el evangelio es uno solo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así como Dios es uno, su evangelio es uno. Y con esto le digo, hermano y amigo, que hay una sola forma de ser salvo. No hay otra. Cuando Nicodemos llegó de noche a Cristo, Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y que era necesario, escuche, nacer de agua y de espíritu para entrar. Más claro, echarle agua. O sea, no hay otra forma. No hay otra forma. Nadie puede ser salvo si no es a través de Cristo. Y la fe se expresa no verbalmente, se expresa mayormente con nuestros actos. Es decir, arrepentido. Y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de qué? De pecado. Para perdón de pecado. Perdón, un paréntesis. No había leído lo que dice mi hermana. Dice, muy buenos días, pastor y todos. El Señor Jesús le bendiga. Oración por mi familia en este día. Amén. A la familia de mi hermana Magdalena Sáez. Entonces, aquí Pablo está fustigando la actitud. ¿Qué actitud tuvieron los de Gálatas? Se alejaron, se apartaron de la fe verdadera. Y aunque seguían ahí perseverando, ¿verdad? En su condición se apartaron. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema constituye dos cosas, maldito o apartado. Como antes hemos dicho, también ahora os repito,
Si alguno predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a dejar hasta aquí. Ahora, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el catolicismo romano, por ejemplo, que dice creer en Cristo, dicen creer en Cristo, pero le agregan la Virgen, los santos, la primera comunión, la confirmación, el bautismo de los niños. Son dogmas humanos que fueron agregados a una supuesta fe. Esto más o menos estaba pasando en Galacia. Esto es para que más o menos podamos tener un entendimiento. A ellos le había sido predicado Jesucristo para salvación, pero el judaísmo imperante en aquel entonces, primero los combinó a circuncidarse. ¿Mm? Segundo, a guardar toda la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Las fiestas, las celebraciones de los rituales. Los obligaron a ellos a eso. Entonces, ¿qué es lo que converge con respecto a todo esto? Si usted se fija, se va perdiendo la visión de Dios, la visión del sacrificio. Va concluyendo. Cristo se va dejando de lado. Esa es la astucia que tiene el diablo, mi hermano. ¿Por qué usted cree que hoy día la sociedad, o gran parte de la sociedad, no llega a Cristo? Porque la filosofía se ha encargado de decirle a usted que usted es buena, o que usted no necesita salvación. Que usted con el hecho de ser buen papá, buena mamá, responsable en su trabajo, eso es todo. Esa es una mera formalidad y que tiene que ser, porque si yo engendré hijos, tengo que ser buen padre, es mi responsabilidad. O sea, no hago nada de más. Pero la filosofía imperante se ha encargado de esconder a Cristo, de una u otra manera. Y eso es lo que sucedió acá. Entonces, van poniéndole unas cargas a la gente, ojo, que ni ellos pueden llevar. Entonces, ¿cuál es la razón? De que Cristo quede eximido prácticamente. Usted tiene que sentarse un poquito y meditar. En la religiosidad hoy día, ¿cierto? Se venera a María, a los santos que se le llaman. Por ejemplo, el día de ayer, el feriado fue celebrando a Pedro y Pablo. Estaban de santos los apóstoles. Entonces, todas esas festividades, esas celebraciones van dejando de lado, ¿qué cosa? Lo mismo que, por ejemplo, la tradición celebra Navidad, el nacimiento de Cristo. Semana Santa, la tradición lo celebra. Y cualquiera dice, pero te está recordando la muerte de Cristo. ¿Y qué pasa con los huevitos del conejo? Muy bien. ¿Y en Navidad qué pasa con el tema de los regalos? ¿Se fija? A ver, es como hipócrita la situación. Pero esa es la astucia que Satanás ocupa, ¿cierto? Para engañar la mente y los corazones de las personas. Lo que usted tiene que entender que es un pecador y que necesita salvación. Que el único que le puede proveer de salvación a usted es el sacrificio de Cristo. Y no hay más. La sangre de Cristo, hermanos, que fue derramada allá en el Calvario, es la única que puede proveer salvación. Para todos. Aquí, sin asociación de personas. Para mí, para usted, para todos. Entonces, una vez creyendo, usted tiene que permanecer sólido, firme, pase lo que pase. Pase lo que pase. Sin sentimentalismo, no, pase lo que pase, usted tiene que permanecer sólido. Y esto es lo que Pablo, hermanos, está dando a conocer de esta iglesia de Galacia, que entró, hermanos amados, esta religiosidad y
y le estaba haciendo abandonar la convicción, dejar. Por eso que tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina. Por eso que hacemos siempre hincapié que en nuestros cultos predomine la doctrina. ¿Mm? La doctrina es la enseñanza, iglesia. ¿Ven? La enseñanza, el conocimiento de la voluntad de Dios y el conocimiento de Dios son los que nos van a llevar al final a la victoria. ¿Mm? Por eso debemos perseverar, por eso que el Señor le dijo a los judíos que desconocían, hermanos, si realmente era el Mesías, porque hasta el día de hoy los judíos niegan que Jesús sea el Mesías. Cuando las muestras, hermanos amados, que dio Cristo y que podemos ver a la luz de la palabra, ciertamente decían que era el Mesías. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Así que, hermanos, no debemos dejarnos mover por nada, y si hay algo que nos perturba, debemos ir a la Escritura. Usted debe ir a su pastor y preguntarle, pastor, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto? Usted tiene que tener claro el Evangelio. Por eso que Cristo habló de edificar la casa, ¿dónde? En la roca, no en la arena. Y la roca es Cristo. No hay otra roca. No hay otro modo de salvarse, hermanos amados, que en Cristo. Que Dios le bendiga en esta mañana. Nos pilló el tiempo, ya faltan 3 minutos para las 6 de la mañana. Agradezco a Dios que nos concede, hermanos, este privilegio de poder traer el Evangelio muy, muy temprano por la mañana. No se olvide que estamos en Gálatas, en el capítulo, recién el capítulo 1. Amén. Así que no se olvide de orar, no se olvide de buscar la presencia de Dios, no se olvide de leer. ¿Mm? Y usted que no ha entrado, entre luego. El tiempo se agota. Amén. El tiempo se agota y los días pasan raudamente. Tal vez sea hoy día el último día que usted viva y no lo sabemos. Y Dios le está haciendo hoy el llamado. Váyase con la cuenta pagada. Amén. Cristo ya la pagó. Y crea que fue así. Dios le bendiga. Será hasta mañana. Si el Señor no viene. Bendiciones. Que Dios le bendiga. Me haces temblar.